En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar el relato de las primeras vocaciones de los apóstoles. No sabemos si había ya discípulos o estaba todavía Jesús solo. Parece, según este relato, que estos primeros discípulos seguidores de Jesús eran ya antes seguidores de Juan Bautista. En todo caso, son los primeros pasos de ese grupo selecto que serán las columnas de la Iglesia. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús les dice: «Venid y vivid conmigo». Es decir, compartid conmigo, estad conmigo. Primera cosa, por lo tanto, primera enseñanza. No puede haber seguimiento de Cristo si no hay comunión con Cristo, comunicación con Cristo, intimidad con Cristo. Quizá esta sea una de las causas de las crisis de vocaciones, tanto de las que no entran como de las crisis de los que entran. Si no hay comunión con el Señor, ¿cómo se va a seguir al Señor? No somos una institución dedicada a hacer el bien. Somos una institución que surge de la unión de seguidores de Cristo. Es decir, todo en la Iglesia se orienta a Cristo. Sin Cristo no existe la Iglesia. No tiene sentido que exista la Iglesia. Existirán otras cosas que no tienen por qué ser malas. Yo tengo muchísimo aprecio y respeto mucho a las ONGs, entre otras instituciones, que no solamente las ONGs hacen el bien. Hay tantas instituciones que se dedican a hacer el bien a su manera. Pero la Iglesia es otra cosa. La Iglesia es la comunión de las personas que siguen a Cristo, que siguen sus enseñanzas, que intentan imitar su vida, poner en práctica su mensaje, que tienen fe en Él, que es hombre verdadero, y en Él, que es Dios verdadero. Esto es la Iglesia. El tesoro de la Iglesia es Jesucristo. Y si estamos aquí, hablo desde luego de mí, y no creo ni mucho menos que sea el único, si estamos aquí es por Él. Porque al final la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, como dijo Pío XII, al final la Iglesia también es una estructura. Toda estructura está hecha por hombres y por lo tanto toda estructura tiene elementos de santidad y elementos de pecado, como vemos en parte también. Cada uno de nosotros es responsable de esa parte de pecado que hay en la Iglesia. El único que no nos decepciona es Jesucristo. Estamos con Él y estamos por Él, con Él en la oración y por Él aquí o donde Él nos mande. Dicho esto, que es el principio de la vocación, venid y veréis, tened una relación conmigo. Si no hay comunión con el Señor, comunicación con el Señor, si no hay oración, es imposible que haya seguimiento. Es todo falso. Es quién sabe qué el motivo por el cual esa persona está o siguiendo a Cristo o incluso entrando en un seminario o permaneciendo como sacerdote. Pero hay algo más en este Evangelio. Está la llamada a Pedro. Le conoce,
dice que le mira con esa capacidad de leer el alma que tenía el Señor, verdadero Dios, que le mira y le dice, tú te vas a llamar Cefas, cabeza, cabeza. Qué importante, qué ministerio extraordinario le va a conferir a Pedro, ser la cabeza de la iglesia. Pero dicen que el pescado, por donde primero se pudre, es por la cabeza. Por eso es a la cabeza, a la que tenemos que cuidar especialmente con nuestras oraciones. Todos los días rezar por el Papa, por este, por el anterior, por el Santo Padre Benedicto XVI, que en este momento está todavía de cuerpo presente en el Vaticano. Por todos los que vengan, la cabeza es lo más frágil, aunque no lo parezca. Si te cortan la cabeza, se ha acabado. Puedes vivir, no bien, pero puedes vivir sin un brazo, sin una pierna, sin un ojo o sin los dos ojos. Pero si te cortan la cabeza, se ha acabado. Así que, fundamental, rezar todos los días por el Santo Padre, por el Papa que gobierne la Iglesia en cada momento de la historia. Rezar por él, para que sea fiel a Jesucristo y fiel a la misión que nuestro Señor le encargó. Ser la roca, la piedra. Si la piedra es arenisca frágil, entonces se deshace fácilmente y entonces el edificio entero se derrumba. Cuando nuestro Señor resucitado se vuelve a aparecer a Pedro, le dice, confirma en la fe a tus hermanos. No le dice, inventa la fe o adapta la fe, sino confirma en la fe a tus hermanos, confirma en la fe. La fe en que Cristo es Dios, la fe en el mensaje de Cristo, incluido de una forma especial el mensaje de la resurrección. Recemos por el Papa. En este momento concreto de la historia, cuando la situación en la Iglesia es tan confusa, con un Papa emérito que yace a la exposición de todos y que está siendo verdaderamente un plebiscito popular lo que está ocurriendo en Roma, nosotros, los seminaristas y yo y el otro sacerdote que me acompaña en la formación, fuimos todo el seminario tempranísimo el lunes por la mañana y era una multitud. Se habla de que solo el lunes acudieron cerca de 100.000 personas a estar al lado de Benedicto XVI y a expresarle su cariño, su agradecimiento, su respeto a su enseñanza. Pues en este momento tenemos que rezar de una forma especial por el Papa. Por supuesto, encomendar a Benedicto XVI para que esté cuanto antes en el cielo. Personalmente estoy convencido de que ha entrado derechito. En cualquier caso, encomendarle y rezar por el Papa para que sea siempre fiel a Cristo y a la misión que se le encargó, confirmar en la fe a sus hermanos. Que así sea.